¿Qué tal? Saludos a todos. Mañana arranca la segunda edición del Tour femenino Avec Suisse, lo hará en Clermont-Ferrand y lo hará justo el día que termina el Tour de Francia masculino, que salvo sorpresa de última hora será para Jonas Vingegaard. Ellas saldrán el domingo por la mañana, harán su etapa en horario matutino y después tendremos ese final y paseo hacia los Campos Elíseos con el pelotón masculino. Pero nadie se va de vacaciones y nadie desconecta del ciclismo porque todavía nos quedan 8 días muy emocionantes con el pelotón femenino que, como digo, transcurrirá en la próxima semana hasta el próximo domingo día 30 hasta llegar a Po, a esa crono final que dilucidará a la ganadora de esta segunda edición del Tour de Francia femenino. Vamos a hablar ahora en profundidad de las etapas, de lo que nos espera en estos 8 días, de quiénes vienen a disputar este Tour de Francia, que son, ya os digo, las mejores corredoras del mundo, pero recordamos un poquito lo que nos encontramos el año pasado. Fue la primera edición, una carrera nueva, pero que todos veíamos con un gusto diferente, ¿no? El caso de entrar un Tour de Francia organizado por ASO y también por Swift, que es su patrocinador principal y el que ha impulsado verdaderamente esta competición, nos hacía presagiar que ya se iba a convertir rápidamente en la mejor carrera del mundo y así lo hizo, porque la verdad que a nivel de organización, a nivel de mediaticidad y a todas las escalas que engloban la carrera del Tour de Francia masculino se trasladó directamente al pelotón femenino. Fue una carrera que ha marcado un precedente, un antes y un después, sobre todo para las ciclistas, y que todas responden a lo que son estos 8 días de competición, porque todas tienen muchas ganas de ser ganadoras en el Tour de Francia, de etapa o de clasificación general. Así que alabanzas a Annemiek van Vleuten, también hay que tenerlo en cuenta, la primera ganadora de este Tour de Francia, por delante de Demi Vollering, que también se hizo con el maillot de puntos de la montaña, y de Kasia Niewiadoma. Fueron las 3 ciclistas en el podium en esa edición del 2022, con batallas muy bonitas en la montaña, por el podium en el caso de la polaca, y que creo que este año vamos a ver más batalla y sobre todo entre más corredoras. Vamos a ver sobre todo cómo está ese duelo entre Annemiek y Demi Vollering, que no se encuentran en una gran vuelta desde la Vuelta a España, donde venció la de Movistar por 9 segundos. No sé si recordáis esa etapa en los lagos de Covadonga, donde Demi Vollering se llevó la victoria, pero donde Annemiek supo resistir ante una crisis de esfuerzo y se llevó el maillot rojo, con lo cual conseguía ahí su primera gran vuelta del año. Ya sabemos lo que ha hecho en el Giro Donne. Hemos comenzado en esta carrera a hacer estos resúmenes, que podremos disfrutar también, obviamente, en este Tour de Francia. Y, por tanto, si Annemiek se llevase esta gran vuelta, este Tour de Francia, sería su 6ª consecutiva, después de las 3 que ya consiguió el año pasado, las 2 de este, y vamos a ver si consigue redondear el año, su año de despedida, en este Tour de Francia. Pero va a tener duras rivales, eso está claro, todas vienen aún más preparadas, porque el año pasado podemos decir, no que fuese un experimento, pero sí que el rendimiento de Annemiek era superlativo respecto a otras de sus rivales, y este año ya nos ha dejado ver en la Vuelta pues que Demi Vollering también está a su altura y, por qué no, otras que se han centrado totalmente en la carrera francesa. Vamos a ver si esos training camps en altitud durante varias semanas dan sus resultados en los próximos 8 días. 8 días en los que vamos a hablar, obviamente todos los días os trasladaré el análisis de la siguiente etapa. Saldremos de Clermont-Ferrand, una localidad donde hemos pasado varios días del Tour masculino, muy cerca de la subida de Puy-de-Dôme, así como referencia de lo que nos queda alrededor de esta localidad de salida del Tour. Y aquí estaremos los 2 primeros días de carrera, salida y meta en esta primera jornada de 123 kilómetros. Y ojo, porque es cierto que la organización de la carrera ha denominado que hay 4 etapas llanas, pero las etapas llanas también tienen cotas, hasta alrededor de 15 cotas de 4ª categoría tenemos en este Tour de Francia, y es lo que va a hacer sufrir a las sprinters, que no van a tener un camino plácido hasta la línea de meta. También es cierto, está Lorena Vives, y lo hemos mencionado durante el Giro, que está pasando muy bien este tipo de subidas, con lo cual no debería ser un problema para las grandes velocistas del pelotón. Aún así, todos son kilómetros de esfuerzo acumulado para los últimos días, donde se decidirá la clasificación general y donde estoy segura de que durante los primeros días, aunque los platos fuertes estén al final, los equipos que busquen esa clasificación general, ese maillot amarillo, tendrán que controlar muy bien la carrera. Como decía, estos 123 kilómetros iniciales, pues nos espera, en este caso, una cota de 3ª categoría, la Côte de Durtol, 1,7 kilómetros al 7,2%, aproximadamente 9 kilómetros de alcanzar la línea de meta. No debería ser un problema para llegar al sprint, aunque ya lo veis en el perfil. Es una jornada relativamente tranquila, podemos decir relativamente porque al ser solo 8 días de carrera, nadie se quiere dejar nada guardado, ninguna energía ni nada por ofrecer en la carrera, con lo cual todos los días van a ser de verdadero esfuerzo y de mucho control y tensión. Hay que tener en cuenta
que la entrada del Tour de Francia ha supuesto un antes y un después para el ciclismo femenino, un impulso mediático, un impulso de patrocinios, de visibilidad, y con lo cual no os miento si os digo que los 8 días vamos a tener espectáculo puro, porque ninguna de las etapas del Tour se regala, tanto en el masculino, que son 3 semanas, como en este, que es solo una. Es decir, la exposición mediática, la repercusión que tienen las ganadoras de un Tour de Francia es inmensa y nadie se quiere dejar nada para el final. El año pasado abrió el cupo de victorias Lorena Vives y fue la primera maillot amarillo del Tour de Francia, también maillot verde, se retiró con una mala caída y no pudo terminar la carrera, y este año la neerlandesa viene con muchas ganas de, no revancha, pero sí de llevarse un mejor sabor de boca del Tour de Francia. Viene con el equipo SD Works y por tanto es la principal favorita para esta primera etapa del Tour. Que además, si volvemos a hablar del rutómetro, poco a poco iremos profundizando en las etapas. Me gustaría que nos centrásemos en el detalle de que ninguna de las etapas en ruta, salvo la de alta montaña, desciende de los 120 kilómetros. Es más, tenemos la etapa número 3, que casi alcanza la etapa número 2, que tiene los 150 kilómetros, la etapa número 3, 147, es decir, se acumula mucho kilometraje en las piernas de las ciclistas durante estos primeros días. Llegaremos incluso a los 177 kilómetros, particularidad de esta etapa que ha tenido que hablar con la UCI, la organización del Tour de Francia, para conseguir ese rutómetro, ya que el límite para una carrera World Tour estaba puesto en 175 y parece una nimiedad el hecho de que esos 2 kilómetros hayan obligado a la organización a hablar con la Unión Ciclista Internacional, pero eso nos hace ver que el Tour apuesta por la exigencia de sus recorridos, que quiere meter kilometrajes en las piernas de las ciclistas y que es la mejor carrera del mundo porque tiene el mejor recorrido y el más exigente de todo el calendario World Tour. Con lo cual, es para tener en cuenta este detalle, no es algo que debamos pasar por alto, porque pocas ciclistas se han enfrentado a etapas tan largas o incluso a la acumulación de tantos días y tantos kilómetros, con lo cual no me resulta difícil pensar que en los últimos días, seguramente las que desconecten de la clasificación general no tanto, pero veamos alguna corredora que busque un buen resultado, un top 10, un top 15, y que al sumar tantos kilómetros, tanta exigencia, sobre todo tensión, os lo vuelvo a recordar, llegue a un punto en el que no puedan más, en el que se vean sobrepasadas por la situación, porque nunca se han enfrentado a una experiencia como esta. Resalto esto porque muchas veces hablamos de lo importante que es para el ciclismo femenino el pedir exigencia a las ciclistas y en el caso del Tour de Francia lo hacemos. Hablábamos durante los resúmenes del Giro Done, de que no nos parecía un recorrido totalmente exigente al nivel de una gran vuelta y menos de un Giro Done, sin un día de alta montaña, sin recorridos extremadamente largos. Ya vemos que en el Tour de Francia es totalmente lo contrario. Sí es cierto, también hay que recordar que en la Vuelta a España femenina que vimos en la primera semana de mayo sí que había etapas largas, sí que había etapas exigentes de montaña. Llegamos a los lagos de Covadonga, recordadlo, con victoria de Demi Vollering, incluso donde se decidió la clasificación general por apenas 9 segundos. Y yo creo que en este Tour de Francia vamos a ver algo parecido. Ilusión hasta la última parte por ver quién consigue el segundo maillot amarillo en este Tour de Francia. Avec Swift, no nos olvidamos de la Gran Boucle, que ya sabemos que hemos tenido ganadoras de Tour años atrás, pero es cierto que en esta nueva versión de la carrera, de este nuevo ciclismo actual, está todo mucho más emocionante. Los equipos han venido con sus mejores corredoras y creo que es algo que debamos resaltar. Hablamos de esa extensión de los kilometrajes, de esos días tan largos que vamos a ver y que vamos a disfrutar, ya os digo, en Eurosport, y que además tenemos los platos fuertes para los últimos días. ¿Y por qué digo esto? Porque el año pasado, en la etapa que llegaba al Gran Balón de Alsacia, Annemiek van Vleuten y su dominio, su rendimiento en la alta montaña, nos dejaba el Tour un poco sentenciado, ¿no? El hecho de conseguir aventajar a su segunda rival en más de 2 minutos desde el primer día, pues nos daba a entender de que obviamente ella se iba a hacer con el maillot amarillo fácilmente, bueno, no fácilmente, pero sí que era la clara favorita a hacerse con la clasificación final, salvo sorpresa. Luego en las Superplanche de Belfields lo confirmó con victoria de etapa, liderato final. Pero, claro, nos quedaba así un poco el aliciente de ver qué iba a ocurrir, ¿no? O sea, nos quedamos un poco sin esa ilusión de decir, bueno, todavía puede haber batalla porque era clara dominadora de la carrera. Este año, ante el precedente de la Vuelta a España, ver la igualdad de Demi Vollering y de otras ciclistas escaladoras que quizás no pueden estar tan cerca todos los días, ¿qué nos ofrece este recorrido? Que al tener el sábado, que es la gran etapa de montaña con Col d'Aspin y con Col de Tourmalet, nos permite que las corredoras escaladoras lleguen hasta ese día con una ventaja más o menos controlada. Es decir, todas las etapas previas, las 6 etapas previas antes del Tourmalet,
Obviamente va a haber control, obviamente va a haber movimientos, seguramente veamos corredoras de la clasificación general que quizás se queden descartadas por avería mecánica, por despiste, por cortes, por lo que pueda ocurrir en carrera. Ya sabemos que nunca se sabe cómo va a terminar una etapa, por muy fácil o muy tranquila que nos pueda parecer sobre los números. Pero si todo va bien y si todos los equipos de la general consiguen mantener a sus líderes cerca y en unas referencias cortas, sobre todo fijándonos en Demi Vollering y Annemiek van Vleuten, que son las dos grandísimas favoritas, en el Tourmalet pueden pasar cosas, en Col d'Aspin también. Es decir, es una etapa en la que no necesitas tener 2 días buenos de montaña como el año pasado, necesitas tener uno. Es decir, llegar al Col d'Aspin, a Col de Tourmalet y controlar la situación o por lo menos perder el menor tiempo posible. Es una etapa en la que pueden ocurrir muchas cosas. Las grandes escaladoras, sobre todo Annemiek, es una ciclista que estoy segura que va a aprovechar hasta las cotas de cuarta categoría para intentar crear movimientos. Lo vimos en el Giro y supongo y espero que el SD Works cree unas tácticas tan agresivas también, pero hay que sorprender también al resto de equipos que estarán prevenidos de que esto pueda ocurrir. En el caso de que, como digo, todo llegue bastante cerradito o controlado hasta esa séptima etapa, yo creo que la etapa de alta montaña va a ser espectacular. Es decir, podemos ver de todo. Puede haber movimientos de todo tipo. Pero es que además todavía nos quedaría la octava etapa, el final en Po, esos 22 kilómetros de crono que el año pasado no tuvimos y que fue un poco la crítica inicial del Tour, por poner una pega, porque la verdad que todo fue espectacular a nivel de organización y de recorridos. Hablábamos de que estaría bien que un Tour de Francia tuviese una contrarreloj individual. Aquí la tenemos en la segunda edición, no se ha hecho esperar y por tanto vamos a ver lo que ocurre. Creo que una crono muy bien colocada, porque obviamente en el último día nos da pie a que, imaginémonos que la clasificación general en el Tourmalet pues está cerrada por alguna de las ciclistas más escaladoras, ¿vale? Pero todavía puede haber movimientos, porque no todas las ciclistas tienen un gran rendimiento en crono. Hay algunas que se defienden, hay otras que lo hacen un poquito mejor, pero no son las mejores croners. Recordemos que está Marlene Reusser, que no esperamos que esté en la alta montaña, pero sí en la crono. Puede pasar también muchas cosas en este último día. Es decir, creo que el recorrido de este año es exigente, acumula muchos kilómetros de esfuerzo. Hay pie para mover la carrera los días antes de la alta montaña. Yo no digo que no vaya a suceder, pero sí creo que se va a controlar mucho por parte de los equipos de la general, el tenerlo todo lo más cerrado posible hasta la etapa número 7, pero da pie a cualquier tipo de juego. Las sprinters van a sufrir, porque todos los días tenemos una cota de montaña, de cuarta, de tercera, pero todos los días hay algo, todos los días hay un punto conflictivo de la etapa, todas tienen su trampa, dan pie a hacer tácticas diferentes, incluso vamos a ver la influencia del viento si tiene la posibilidad de mover la carrera, con lo cual a nivel de recorrido no podemos poner ninguna pega a esta segunda edición del Tour, no podemos decir absolutamente nada en contra porque nos ofrece absolutamente todo, exigencia, un recorrido con como se suele decir entre los ciclistas, tricky, ¿no? Con trampa, con puntos conflictivos. Una etapa de alta montaña, una gran etapa de alta montaña como es Col d'Aspin y Tourmalet. Importante también, y lo decimos siempre, el hecho de llegar a estas cimas míticas de las grandes vueltas. Y también pues una crono que nos permita en el último día tener ilusión de que haya cambios y de que haya movimientos entre las mejores. Y si no es por la clasificación general, por el maillot amarillo, pues que sea entre el top 10, entre el podium de la carrera. Vamos a ver lo que ocurre porque la carrera es larga, son 8 días que parecen muy poquitos, pero que luego para ellas, todos tienen su tensión. Ojo, como digo, a ese punto añadido de la tensión para las ciclistas, de saber que estás en un Tour, leyendo ya entrevistas previas de las grandes favoritas, todas hablan de que es la carrera más especial, de que lo importante que es ganar una etapa aquí. Lo mismo que hacen ellos, es decir, la misma importancia que tiene para ellos a nivel de repercusión, de patrocinio, económico incluso, lo tendrá para ellas. Con lo cual, vamos a ilusionarnos, ¿no?, con ver espectáculo hasta el final en este Tour de Francia femenino. A nivel de participación, también os digo que no nos falta de nada. Es decir, los mejores equipos, 154 corredoras, 22 equipos con 7 ciclistas en sus plantillas y todos traen a las mejores ciclistas a este Tour de Francia. No falta nadie, absolutamente nadie, que no podamos echar de menos a una gran líder, a una gran corredora de un equipo que digamos, este equipo no nos ha traído a su líder, todas han venido. Y es que si echamos un vistazo, ¿no?, a la plantilla de salida que ahora mismo está a punto de hacerse oficial,
tanto para la clasificación general como para los sprints, como para etapas, para punchers, tenemos absolutamente todas las ciclistas. A nivel español, obviamente, contamos con Mavi García, que es, junto con Ane Santesteban, que también está para el Jay Coalula, nuestra gran primera referencia. El hecho de tener a la Balear, pues vamos a ver si este año tiene un poquito más de buena suerte, porque el año pasado no fue así para ella. Y Ane y Mavi, como digo, son las dos principales bazas para la clasificación general. Tendremos también a Mireia Benito en el AG Insurance, que será principalmente la escudera de Ashley Moolman Pasio, otra de las grandes candidatas a la clasificación general. Sheila Gutiérrez estará reservando las fuerzas de Annemiek van Vleuten en el Movistar Team. Y también tendremos a Sandra Alonso en el Ceratisit WNT. Sandra no ha estado en el Giro y lleva muchas semanas entrenando en altura para estar disponible en este Tour de Francia. Vamos a ver las opciones de cada una. Sandra tendrá que buscar unas oportunidades más quizás de fuga, de sprints un poco más reducidos, oportunidades que le den a ella esa punta de velocidad que tiene la alicantina de lucirse y de estar entre las mejores. Mireia, como digo, estará trabajando para Ashley Moolman Pasio y Sheila lo hará para Annemiek van Vleuten. Con lo cual, las dos que nos quedan a pensar en la clasificación general son Ane Santesteban y Mavi García. También en el Movistar Team, la verdad que la plantilla del equipo telefónico es espectacular, con Annemiek van Vleuten, Liane Lippert, Floortje Mackaij, Ott Wianick, Emma Nosgar, que viene también en buen estado de forma para intentar buscar sus propias opciones, y Paula Patiño, la colombiana, que yo siempre lo digo, me parece uno de los grandes pilares de las plantillas de Annemiek en busca de las grandes vueltas. En el Giro la vimos muy bien a nivel de rendimiento, muy bien a nivel de trabajo, muy bien a nivel de compañerismo. Es decir, es una de sus últimas gregarias, junto yo diría con Ott Wianick, incluso Floortje Mackaij y Liane Lippert, todas aguantan muy bien en ese bloque y creo que es lo que le ofrece confianza a Annemiek, el grupo de ciclistas que tiene a su alrededor para intentar buscar este segundo Tour de Francia consecutivo, su sexta gran vuelta. Ha contado con las corredoras más fiables para conseguirlo y con lo cual la plantilla del Movistar es intachable, no podemos decir absolutamente nada porque obviamente los nombres podíamos presagiarlos un poquito de quiénes iban a venir, pero ahí están. Sheila también repite Tour de Francia después del año pasado y creo que es importante el hecho de comprender, ¿no?, cuáles son las corredoras en las que deposita su confianza Annemiek, que por cierto después del Giro ha tenido un detalle muy especial, cosa que ella hizo el año pasado, que fue que obviamente como fue líder de principio a fin de la carrera tuvo tantas mallas rosas que pudo dedicar una a cada compañera agradeciéndole su esfuerzo y por lo que tengo entendido pues con unas bonitas palabras sobre lo que había significado para ella la presencia de esa compañera en este caso en el Giro Done. Hablaba de Paula me parece uno de los pilares fundamentales para Annemiek, creo que está dando pasos adelante muy grandes dentro del equipo, creo que incluso con la salida de Annemiek se puede ganar la oportunidad de estar disponible para vueltas con bastante montaña, creo que es una ciclista que todavía tiene varios pasos que dar hacia adelante en cuanto a su rendimiento y ojo, porque yo creo que se puede convertir en una de las mejores gregarias de este Tour, no sé si a nivel organizacional del equipo, a nivel de orden de quién tiene que ser la última de quedarse con ella, sea Paula. Yo creo que sí, porque es de las más escaladoras de todas las que lleva, o todas tienen un papel fundamental, pero Paula en la montaña todavía se defiende muy bien, con lo cual no me extrañaría que fuese la última en moverse para que Annemiek realizase sus ataques. Así que vamos a estar pendientes también de ella, porque siempre lo digo en las retransmisiones y me parece que es una corredora a seguir muy de cerca, sobre todo de cara al futuro. Liane Lippert ha dicho precisamente la alemana que ayudará a Annemiek van Vleuten, pero que también buscará sus oportunidades de buscar alguna etapa. Vamos a ver si lo consigue la campeona de Alemania de Movistar Team. Más corredoras, más líderes, pues obviamente el SD Works tiene a Demi Vollering. Vamos a ver si consigue este primer Tour de Francia, sería para la neerlandesa. El año pasado fue segunda, con el maillot de los puntos de lunares, con esa clasificación de la montaña para ella, pero lejos de Annemiek en las mejores batallas en las montañas. Con lo cual, vamos a ver cómo es la disputa entre estas dos ciclistas. Sé que el ambiente está ya esperando un poco la batalla entre ellas dos. Obviamente viene súper bien rodeada la corredora del SD Works, viene con Lotte Kopecky, con Lorena Vives, obviamente para los sprint, con Misha Bredevold, con Marlene Reusser, con Kristin Majerus y Elena Cecchini. Ese es el equipo de SD Works para este Tour de Francia. Personalmente, solo quitaría una, que sería a Elena Cecchini, y pondría a Blanca Catavás.
A nivel de rendimiento creo que la húngara está un poquito mejor que Elena, pero también entiendo que Elena tiene una primera parte de la etapa muy buena. ¿Qué pasa? Que a veces no lo vemos en la retransmisión y nos parece que la italiana pues quizás no esté a un gran nivel de forma, pero sí que lo está. Yo creo que ese es un poco el cometido de Elena, que no tiene un perfil muy escalador, tampoco de sprinter, con lo cual yo creo que el cometido de la italiana es proteger a Demi en los primeros kilómetros. Nos lo perdemos en la retransmisión y parece que eso pasa desapercibido, pero ahí está el trabajo también en la sombra de esta ciclista. Personalmente, bueno, creo que es la única que podría ser reemplazada en caso de querer hacer una tacha a la alineación de 7 del SD Works. Vamos a ver más equipos. Por ejemplo, France de Jesuet, pues tiene a Cecilie Utrud-Ludwig, que fue la que le dio ese resultado en el Giro al equipo francés. Tiene a Marta Cavalli, que vamos a ver cómo se encuentran. Son las dos las que tienen que buscar ese resultado para el equipo, como digo, francés. También tienen a Evita Music, que está progresando mucho y muy bien esta ciclista francesa. Es muy joven y desde el equipo muchas veces le piden que por favor tenga un poco más de malicia a la hora de competir, que sea un poco más, que mire un poco más por sus propios intereses, porque a veces se deja llevar por la buena fe dentro del pelotón. Vamos a ver cómo progresa en este Tour de Francia, vamos a estar pendientes también de ella porque es una buena escaladora, ha tenido buenos resultados, en Flecha Valona, por ejemplo, fue quinta y es uno de los pilares futuros para France Deye, pero desde luego está dando pasos hacia adelante y tenemos que echarle el ojo. De Marta Cavalli no me espero estar en la clasificación general, creo que en el Giro hemos visto que todavía no está en ese punto de forma, que quizás pueda estar bien un día y buscar una etapa de alguna manera, junto con Cecilie incluso. Cecilie, que es también ganadora de etapa del Tour en Epernay. Y por tanto, yo creo que las opciones de France Deye vienen un poco por mantener a Cecilie, que es la más fiable a nivel de clasificación general, y quizás buscar otras opciones con Evita Music y Marta Cavalli. Vienen también con Luz Adegates, con Grace Brown. Ojo con Grace Brown en los últimos kilómetros de la etapa, tiene muy buen final. También con Jade Bild y con Vittoria Guazzini. Por cierto, la italiana lleva sin competir desde París-Roubaix, se lesionó entrenando para el Infierno del Norte y no ha competido desde entonces. Entre su recuperación y vuelta a su estado de forma, llega, pues vamos a ver con qué expectativas y cómo se encuentra, aunque desde luego es una de las mejores rodadoras del pelotón a nivel internacional. Vamos a ver si llega en el estado de forma que exige el Tour de Francia. Más líderes, obviamente, Kasia Niewiadoma, tercera el año pasado, la del Canyon Ram Racing. El equipo alemán ha apostado todo por la montaña, con Elie Chamet, con Ricarda Baunfein. Ojo con las expectativas que tenemos puestas también en la alemana, porque después de la quinta etapa que tuvo en la Vuelta Ciclista a España, llegando muy muy cerca de Demi Vollering y Annemiek van Vleuten, tenemos muchas ganas de ver lo que ocurre con ella, de cómo rinde en un gran Tour de Francia. Y yo creo que aquí vendrá a ayudar a Kasia, porque es ahora mismo la líder y la que va a buscar esa clasificación general, pero es importante seguirla, su rendimiento y ver cómo progresa. Y también Soraya Paladin, que bueno, en orden de progresión yo creo que sería un Soraya Paladin, Ricarda Baunfein, Elie Chamet. Entre estas tres tienen que proteger muy bien las ambiciones de Kasia Niewiadoma. También vienen pues con Agnieszka Skalniak, la polaca, y con Maike van der Daun, que ha tenido que ser sustituida por Sarah Roy. Ha tenido una enfermedad de última hora y no va a poder estar en el Tour de Francia, pero le sustituye su compañera australiana. Así que un Canyon Ram Racing al que hemos visto también progresar tácticamente, al que hemos visto dar pasos hacia adelante como equipo y que ha apostado todo por la montaña con su alineación para este Tour de Francia. Más ciclistas, por ejemplo, Veronica Ewers, la hemos visto muy bien en el Giro, debería hacerlo también en el Tour de Francia, la veo en el top 10 perfectamente, pero hay que ver qué tipo de rendimiento nos puede ofrecer, sobre todo en los primeros días, van a ser los más complicados para la americana, pero es otra ciclista a tener en cuenta, sobre todo después del paso adelante que dio en el Giro Done. Obviamente, Elisa Longo Borghini, el Lidl Trek, viene también con un equipo completísimo, fortísimo, y vamos a ver cómo está después de su caída en el Giro Done. Viene con Amanda Spratt, que puede ser otra corredora también a tener en cuenta, viendo un poco cómo se encuentra Longo Borghini. Vamos a ver qué ocurre. La que no está ahí, ya lo pensábamos desde el Giro, es Gaia Realini, que se ha tomado un descanso y quizás la tengamos aquí el año que viene, pero en esta segunda edición la campeona italiana es la que defiende los colores del Lidl Trek y esperemos que esté en perfecto estado de forma para intentarlo aquí en el Tour de Francia. Obviamente a Simon Mampasio, hemos hablado antes de ella. La sudafricana pues ha renovado, primero decía que se iba a retirar este año también, ha alargado porque dice que todavía se encuentra en buen estado de forma y con motivación y ambición de seguir haciéndolo bien. El año pasado estaba en el SD Works, recordamos los problemas que tenía dentro de la convivencia del equipo, no son un secreto y hasta ella misma lo ha dicho en la entrevista previa con la organización.
de que este año se encuentra con muchísima más libertad, con muchísima más tranquilidad dentro del equipo y que se quiere ir con buen sabor de boca del Tour de Francia, ya que el año pasado tuvo un problema de estómago en los últimos días, en las etapas clave, y no pudo terminar la carrera. Es otra corredora a tener en cuenta, es otra corredora a vigilar muy, muy de cerca y que, por tanto, creo que son un poco los nombres a seguir en este Tour, sobre todo a nivel de la clasificación general, con nuestras españolas Mavi García y Anne Santesteban, pero también tenemos otras grandísimas ciclistas para los sprints, para los grupos reducidos. Marianne Vos está aquí, está Lorena Vives, ya lo hemos dicho. Charlotte Kohl, ojo, es la única que ha ganado a Lorena Vives, bueno, también Pfeiffer Georgi, pero Charlotte Kohl a nivel de sprint es la ciclista que más en aprietos puede poner a Lorena Vives, pero no pasa tan bien como ella a la montaña, con lo cual es un punto en contra para la del DSM. De todas maneras, también le echamos el ojo para las llegadas masivas y esperamos que lo haga muy, muy bien y que, veamos esa rivalidad entre las dos. Recordamos que Charlotte Kohl el año pasado era la lanzadora de Lorena Vives y es una anécdota que siempre nos genera un poco de expectación porque la conoce a la perfección y sabe por dónde tiene que atacarle en un sprint para intentar ganarla. Vamos a ver si lo consigue. Está también Chiara Consoni, que recordamos que fue la última ganadora en el Giro, la del UAE. Y otros nombres importantes para intentar buscar su hueco, su victoria de etapa en este Tour de Francia. A nivel general, esos son los nombres, esas son las etapas. Yo ya os digo que vamos a tener un Tour espectacular. No me cabe la mayor duda porque al final yo sé que estos 8 días son muy importantes para las ciclistas, que es un Tour de Francia y que a pesar de que la carrera esté empezando, como quien dice, es la segunda edición y todavía le quede mucho que rodar, es algo especial para ellas llegar a un Tour. Y, por ejemplo, Julien Labou, otra corredora que también tenemos que tener en cuenta para la clasificación general, segunda en el Giro, obviamente, y que es otro de los nombres a seguir, decía en las entrevistas previas: es muy bonito ver que la carrera va después de la de los hombres porque sabemos que toda la gente que viene a vernos a nosotras. Es muy importante para ellas a nivel de exposición, de mediaticidad, de entrevistas. No están acostumbradas a tener tanta gente a su alrededor y yo creo que van a saber responder ante todo eso con el espectáculo, con ver verdaderos etapones y que ya os digo que vamos a disfrutar en Eurosport. La del domingo es a las 12 de la mañana, comenzaremos el directo, y el resto son todas a partir de las 3 de la tarde, en directo desde Eurosport, como siempre, con Saúl Miguel Garrido, con Dori Ruano, y que vamos a tener también programa de la Montonera para hablarlo todo largo y tendido de lo que ocurra en Francia. También los resúmenes, ya os lo digo aquí todos los días, para no quedarnos con ningún detalle de lo que ocurre en el pelotón femenino en este Tour de Francia que se presenta espectacular y que ya tengo ganas de que comience.